Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Ket Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. ¿Necesitas equipo para control y automatización eléctrica? Ket Plus te ofrece una amplia gama de productos eléctricos de baja y media tensión, contactores, breakers, relés y mucho más de la marca Gint. Calidad a nivel mundial con las más altas certificaciones y 2 años de garantía. Ket Plus, distribuidor autorizado de Gint para Guatemala. ¿Necesitas prevenir y reducir riesgos en tus instalaciones? ¿Incrementar tu ahorro en consumo eléctrico? ¿Aumentar el rendimiento de tus equipos? Servicio Técnico Ket Plus te brinda soluciones eléctricas en medición, control, maniobra y protección, ya que cuenta con un equipo de profesionales expertos en automatización eléctrica e integración de tableros, estructurados a tu medida. Llámanos. Nuestro país y nuestro planeta. Nuestro país y nuestro planeta. Esta es parte de nuestra misión en Ket Plus, pues nos enfocamos ya desde algunos años en no solamente proveer productos de calidad, sino de la misma manera soluciones. Soluciones que puedan ajustarse a la medida de los requerimientos de nuestros clientes y sobre todo pues proveer también servicios de calidad garantizados. Nosotros estamos ubicados en 5 tiendas, ya con la bendición del Señor pues hemos crecido, tenemos ya 30 años y bueno, nos ubicamos principalmente en el área de Mixco, Guatemala. Ahí tenemos las oficinas centrales donde contamos con una bodega, tenemos también oficinas administrativas, la parte de departamento técnico. En zona 9 tenemos una sala de ventas ubicada en el edificio Heraldo, frente al Parque de la Industria. En Quetzaltenango, una de nuestras sucursales, Barberena, y también Puerto Barrios. Bueno, dando ya de lleno al tema, vamos a hablar específicamente de conceptos, tratando de hacerlo de la forma más simple posible. Yo sé que aquí tenemos participantes de todo tipo, área, en el ramo eléctrico, con diferentes niveles tal vez de conocimiento, y vamos a pretender y tratar de hacer esta presentación lo más simple, sencilla, entendible posible. Y de la misma forma, pues, es importante para entender el concepto de cómo hablar de compensación, de, bueno, temas asociados a estos, ¿no? Factor de potencia, energía y potencia reactiva, energía activa, bueno, todos esos conceptos que ya en detalle pues lo vamos a ir mencionando y tratando de darle un desarrollo, ¿verdad? Entonces, vamos en principio a hablar de la potencia eléctrica. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque, bueno, yo sé que posiblemente la mayoría está pensando inmediatamente en el tema de facturación, en el tema de penalizaciones. Bueno, yo creo que por ahí, como que por ahí va a ir la parte y el enfoque de la presentación de este webinar. Bueno, y sobre todo porque no solamente debemos de verlo desde el punto de vista de cómo nosotros podemos evitarnos ese tipo de penalizaciones, sino de la misma manera, pues, cómo hacer más eficiente el uso de la energía en nuestras instalaciones. Quizás van a haber algunos conceptos aquí que algunos tal vez no los manejan del todo. Y repito, vamos a tratar de dar una explicación, ¿no?
Entonces, hablando en términos entonces eléctricos, aquí tenemos la definición de lo que es potencia eléctrica. La potencia eléctrica es un producto, es el resultado de una operación matemáticamente hablando y de forma en terminología eléctrica, ¿no? Entre el producto entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un voltaje disponible y conectamos cualquier tipo de carga a un nivel de tensión, voltaje, pues vamos a tener lo decimos nosotros en estas palabras, vamos a tener un consumo, ¿verdad? Es decir, dependiendo del tamaño, la dimensión del equipo que nosotros vamos a conectar a un voltaje, a un nivel de tensión, nosotros, resultado de eso, pues vamos a tener un flujo de energía a través de los conductores que van a llegar a la carga, la van a alimentar. Por ejemplo, si fuera un motor, van a hacer que el motor gire. Si es una lámpara, va a hacer que la lámpara se encienda. Entonces, en resumen y el producto, digamos, de esa relación entre estas dos variables eléctricas, tenemos lo que es la potencia, ¿verdad? Y aquí pues lo define como la proporción de corriente que se transfiere en un circuito por la unidad de tiempo. O sea, es decir, que la energía como tal que se genera o se disipa, que estamos aprovechando, pues eso se mide en un periodo de tiempo. Bueno, ustedes ven acá en la imagen, tenemos acá un medidor de energía, ¿verdad? Y pues todos en nuestras casas, en nuestra industria, pues tenemos uno de estos contadores que lo que nos están midiendo es justamente, y ahí viene el otro término, ¿verdad? La energía que nosotros estamos consumiendo en el tiempo. Bueno, tenemos, y ya definiendo, ¿verdad? Tenemos una cantidad de equipos, cargas le llamamos, ¿no? Es cargas eléctricas, que están interconectadas a todo el circuito eléctrico. Y todas esas cargas, repito, tienen un tamaño. Algunas son pequeñas, medianas, grandes, por decirlo en estas palabras, ¿verdad? Y bueno, el tamaño o la capacidad que tienen estas cargas se mide en vatios, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de potencia, decimos, tiene tantos vatios de potencia. Si usted es ama de casa y tiene en su casa, pues, su planchita con la que pues, desarruga ahí la ropa, usted se va a dar cuenta que todos los accesorios y equipos eléctricos, pues, tienen una plaquita de datos ahí impresa, ¿verdad? Y en la plaquita de datos, pues, puede hacer que aparezca, ¿no? Potencia eléctrica y puede hacer que ahí en la plaquita también dé un número. Pero usted se va a dar cuenta que al final tiene una W y esto pues define la magnitud de vatios o watts, ¿verdad? Porque está en inglés, watts o vatios, ¿verdad? Entonces, este es el tamaño. Algunos dicen 1000, 3000, no lo sé. Pueden ser diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eso define la potencia del equipo como tal. Pero bueno, si usted toma entonces, ya sea su plancha, si toma su motor, si toma su lamparita, de cual sea la potencia que tenga, entonces usted la va a estar utilizando durante X o determinado tiempo. Y el tiempo que usted aproveche para utilizar, para hacer un trabajo, obviamente, porque usted lo está aprovechando, pues esa es la cantidad, digamos, de energía que usted va a consumir. Y pensemos que en este caso, como lo dice, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice que la energía eléctrica absorbida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios hora o kilovatios hora. O sea, un vatio hora, ¿verdad? O 1000 vatios hora, perdón, que es igual a 3600 joules o julios, ¿verdad? Bueno, esto define entonces un dispositivo que nos puede servir para poder producir algún tipo de trabajo efectivo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos con una lámpara? Pues que nos ilumine, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos con un motor? Que genere movimiento para hacer un proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos con una plancha? Pues que nos caliente para producir calor y hacer algún proceso. Todo esto entonces requiere de energía que viene desde la red. Y entonces acá nosotros tenemos un contadorcito que nos dice, bueno, señores, ustedes están absorbiendo una cantidad de energía en este tiempo
entonces yo voy a ir contando, ¿verdad? Cuánta es esa cantidad de energía. Y aquí pues entonces en nuestra facturación toda esa cantidad acumulada, ya sea de que funcionó media hora, una hora un motor, una plancha o qué sé yo, todo se va a ir acumulando y al final nos va a dar este numerito que es el total, que son los kilovatios hora, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro concepto y vamos a tratar, repito, de tratar de explicarlo de la forma más simple posible, ¿verdad? Todas las cargas, ya definimos las cargas, ¿verdad? Los equipos que utilizamos para realizar un trabajo. Todos estos equipos y dispositivos se utilizan en redes eléctricas, ¿verdad? Y todas tienen un comportamiento diferente, fíjense. La verdad es que cada una de estas cargas se comporta de forma distinta y bueno, ya con la experiencia y estudios y todo, pues se han definido eh, digamos, en importancia tres tipos de cargas. Cargas puramente resistivas, cargas inductivas y cargas reactivas o capacitivas, ¿verdad? En este caso, cuando definimos estos tipos de carga, entonces hablamos resistivas. Ah, bueno, rápido se nos viene a la mente una resistencia para producir calor. Una lamparita que nos genere iluminación, una lamparita incandescente, una lamparita de halógeno, que son resistencias, ¿verdad? Ahora, hay un concepto que se maneja en electricidad y define, pues, ¿verdad? Que cuando nosotros inyectamos un voltaje, una tensión a una carga resistiva, la corriente eléctrica, ¿verdad? Se pone en fase, decimos, ¿verdad? En fase con el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos la posibilidad, pues, de ver en un osciloscopio, bueno, un osciloscopio es un equipo, un aparato que nos puede mostrar cómo se comporta la corriente, ¿verdad? Como en una radiografía, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que vemos nosotros son ondas, ¿verdad? Porque la corriente eléctrica alterna se comporta de forma senoidal y entonces nosotros vemos aquella figura de la onda senoidal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aplicamos una tensión a un equipo o carga resistiva, la corriente va en la misma dirección y en el mismo sentido que el voltaje. Cuando nosotros utilizamos cargas inductivas o cargas capacitivas, eso puede hacer que vaya atrasado o en adelanto, ¿verdad? Atrasado si fuera un circuito inductivo y adelantado si fuera un circuito capacitivo. Y ahora nosotros vemos acá entonces que, repito, ya habíamos definido que la potencia es el producto, ¿sí? Del voltaje y la corriente en forma más simple, ¿verdad? Y bueno, entonces nosotros aquí obtenemos resultado de cómo se comportan esas cargas, pues estos tipos de potencia, ¿verdad? Dependiendo si son cargas inductivas, si son cargas capacitivas, si son cargas resistivas. Entonces, aquí nosotros vemos en esta figura un triángulo, ¿verdad? O triángulos que nos definen entonces cada una de estas potencias. Esto es muy importante para entender entonces el concepto tanto de factor de potencia como de penalización. Y bueno, más adelante lo vamos a tocar en detalle, ¿verdad? Pero observamos nosotros aquí que en esta figura y en estas fórmulas, nosotros tenemos aquí una relación, y óigase bien, no es una relación o una operación de tipo aritmético, sino que es algebraico, ¿verdad? Y de hecho este es trigonométrico. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, repito, pudiéramos observar cómo se comporta la corriente en un osciloscopio o por decirlo así, en una radiografía, nosotros nos vamos a dar cuenta que la relación de estas magnitudes, ¿verdad? Están variando en dirección, en ángulo, y por eso acá pues vemos nosotros que la figura típica, ¿verdad? Que utilizamos son vectores para representar estas. Y aquí vemos nosotros que hay un vector que nos muestra la potencia activa. Bueno,
Aquí yo creo que adelante lo vamos a mencionar. Me voy a saltar aquí, pero bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Aquí definamos entonces tres tipos de potencia: aparente, activa y reactiva. Bueno, ahora definamos estos conceptos para entender entonces el tema. Potencia aparente. Aquí dice que las aplicaciones de los equipos eléctricos se basan en la conversión de la energía eléctrica en alguna u otra forma de energía. La potencia eléctrica dice tomada por un equipo desde el suministro se denomina potencia aparente y consiste, dice, de potencia activa y reactiva. Esta corriente, dice, se puede medir con una pinza y se indica pues como se define acá. Esta es una fórmula. Esta fórmula está aplicada a circuitos trifásicos, ¿verdad? Ahora, repito, ¿verdad? En principio, el producto del voltaje por la corriente es la potencia. Y aquí vamos a definirlo. Dependiendo del tipo de cargas que nosotros conectemos, vamos a demandar o a consumir diferentes tipos de potencia. Es como que si nosotros fuésemos a un lugar y tuviéramos 3 abanicos de opciones, pero dependiendo de mi gusto, yo voy a tomar de uno u otro, ¿verdad? Bueno, en esencia, en realidad, son solamente 2, ¿verdad? Pero el resultado o la suma de estas dos es al final esta que es la potencia aparente. Ya, hablando en términos eléctricos, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que tenemos un transformador eléctrico. Un transformador generalmente está en la entrada de las instalaciones eléctricas y nos sirve pues para poder convertir un nivel de tensión a otro, ¿verdad? Las compañías de distribución pues ampliamente son utilizados para tales efectos. Y bueno, ahí tenemos nosotros una bolsa que bueno, tiene una cantidad ahí de energía, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y nosotros vamos a disponer de esa energía y la vamos a tomar. Bueno, pero ¿qué vamos a tomar de esa energía? Tal vez para entonces definir esto, yo puedo tomar energía activa y energía reactiva. Ya vamos a hablar de esos dos conceptos, pero estas dos sumadas de forma, repito, algebraica, ¿no? Al sumarlas, ¿no? Tenemos lo que es la potencia aparente. Por eso va en primer lugar. Usted ve acá que hay un acrónimo aquí, VA, ¿verdad? Son las iniciales de voltios y amperios. Y en realidad la potencia aparente como tal es prácticamente toda la potencia que nosotros tenemos disponible para entregar al circuito. Y por eso usted ve que los transformadores, cuando se definen, cuando se solicitan, se les suministra, ¿no?, al proveedor y le dice uno, mire, quiero de tantos kVAs, 1000 VAs, 1000 voltamperios, de tantos VAs, un transformadorcito de control, 500 VAs. Entonces, de lo que estamos hablando ahí es de la capacidad total que tiene ese dispositivo para entregar esa cantidad de potencia. Ahora, ¿qué vamos a tomar de él? Pues eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Podemos tomar potencia activa y la potencia activa, pues es la que nuestros contadores generalmente registran como kilovatios hora, ¿verdad? Y aquí pues hay que hacer hincapié en esto, y es que la potencia activa es la que realmente nosotros aprovechamos para hacer un trabajo. O sea, es la potencia útil, la que nos sirve para calentar el horno, para tener el movimiento del motor y la potencia a la salida del motor, ¿verdad? O la energía, pues, que utilizamos para generar una luz, ¿verdad? A través de la luz, a través de una lámpara. Entonces, aquí tenemos otra formulita y también, bueno, esta está asociada, aquí no, a un circuito trifásico, por eso tiene aquí raíz de 3, ¿verdad? Pero en palabras simples y sencillas, aquí podemos ver nosotros que tenemos voltaje, corriente y bueno, un coseno de un ángulo. Y la pregunta es, ¿y por qué tenemos el coseno de un ángulo? Ah, sí, porque ya recordemos, ¿verdad?, que cuando observamos esta gráfica y vimos, ¿verdad?, que hay una relación entre estas tres, nosotros tenemos aquí una cantidad de potencia aparente que podemos decirlo es el total de las dos.
de la activa y la reactiva. Ya vamos a hablar de la reactiva, ¿verdad? Pero aquí, dependiendo de qué tan distantes o qué tanto consumo haya de una o de otra, ese va a ser el resultado de esta, de la potencia aparente, ¿verdad? Entonces, repito, esta potencia activa es la que verdaderamente nos es útil, ¿verdad? Y qué bueno fuera que nuestros equipos solo demandaran o requirieran de esta potencia. Pero hay un tipo de dispositivos o de cargas que necesitan, porque voy a decirlo así, no es que no se pueda dejar de utilizar la siguiente, que es la potencia reactiva. No es que no se pueda dejar de utilizar, pero esta realmente no la podemos aprovechar como tal para hacer un trabajo, pero los equipos y estos dispositivos, que son cargas puramente inductivas, es decir, bobinas, ¿verdad? Bobinas, sí requieren de esta potencia reactiva. Y aquí nosotros vemos que en el concepto dice que las máquinas eléctricas trabajan basadas en principio de conversión de energía electromagnética, es decir, motores eléctricos, transformadores, ¿verdad? Una parte de esa energía de entrada se consume para poder aprovecharla en trabajo, pero otra parte para crear y mantener un campo magnético, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la importancia también de la potencia reactiva, ¿verdad? Y bueno, perdón, aquí nosotros vemos también otra fórmula, ¿verdad? Y repito, este es de un circuito puramente trifásico. Y aquí también vemos pues el seno de un ángulo. En la anterior vimos que era el coseno del ángulo, ¿verdad? En la activa. Ya cuando empezamos entonces ya a definir estos tres tipos de potencia, como que el juego se empieza a complicar un poco, ¿verdad? Pero vamos, repito, ¿verdad? A tratar de darle una interpretación bastante simple. Un dato muy importante es que la potencia aparente se mide en voltamperios, la potencia activa en vatios y la potencia reactiva en volt-amperios reactivos, ¿verdad? Así se definen estas tres magnitudes. Y bueno, repito, se requiere de potencia reactiva para poder crear en las cargas puramente inductivas, que son bobinas. Bueno, aquí estamos hablando, repito, como lo dice allí, transformadores y motores eléctricos, generalmente, ¿verdad? Pues pueden haber otro tipo, ¿verdad? Pero todo lo que requiera de generar un campo magnético, entonces, va a requerir potencia reactiva. Y esa la va a demandar también de la red, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar del concepto de factor de potencia, porque precisamente de la relación de estas tres definimos entonces lo que es el factor de potencia y cómo esto nos puede impactar y afectar en nuestras instalaciones. Miren, valga la publicidad, perdón. Pero bueno, esta es la forma más sencilla y práctica de entender entonces la relación de estas tres, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un vaso que tiene en su interior pues una bebida carbonatada y vemos nosotros pues que prácticamente todo el vaso pues tiene un espacio, un tamaño, una dimensión. Y bueno, la pregunta es, ¿y está ocupado todo el vaso? Pues sí está ocupado, ¿verdad? Tiene parte líquida y pues aquí tenemos espuma, ¿no? En realidad, así es como entendemos de forma muy simple y sencilla el concepto de potencias. Usted ve acá que kVAs es prácticamente, o VAs, voltamperios, es el tamaño total del vaso y la activa o la potencia real. Bueno, aquí los VAs, repito, es potencia aparente. La aparente, pues porque hasta que no se demuestre lo contrario, pues no sabemos si es activa o es reactiva. Pero bueno, aquí tenemos entonces el líquido que nos vamos a beber, ¿verdad? Bueno, o que se van a beber. Y bueno, esta cantidad de líquido, que es lo que realmente vamos a aprovechar, es la potencia activa, es la potencia real, la que me está siendo utilizada para realizar un trabajo. Aquí es energía utilizada. Y aparte, pues esto también está ocupando un espacio, es la espuma. Bueno, hay ahí una cantidad, pero dice energía desaprovechada, porque al final no podemos utilizarla para realizar un trabajo, pero sí nos es útil, ¿verdad? Esto hay que entenderlo, ¿verdad?
es necesaria. La potencia reactiva es necesaria, o sea, no la podemos eliminar o la podemos quitar de la ecuación. No podemos. Entonces, aquí los kVARs o los VARs, voltamperios reactivos, también están ocupando un espacio. Y bueno, aquí es necesaria, ¿verdad? Espero que con esta ilustración, pues, hayamos entendido un poquito más de forma sencilla y simple el concepto. Porque ahora vamos a hablar entonces del factor de potencia. Y entonces este factor, aquí se menciona, ¿verdad? Que es el resultado, ¿verdad?, del cociente o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿sí? Vemos nosotros aquí en la P, que es la potencia activa, los vatios, kilovatios, dependiendo del tamaño. Generalmente son kilovatios, ¿verdad? Porque esta es la unidad más comúnmente utilizada, acostumbrada en mediciones eléctricas y sobre todo en temas de facturación. Y tenemos la potencia aparente, ¿verdad?, que son los VAs o voltamperios. Muy bien, entonces aquí vemos nosotros en este triangulito, que se le llama el triángulo de potencias, que tenemos un vector que nos define cuál es la potencia útil. Recordemos que aquí nosotros tenemos dos componentes. Los componentes son voltaje y corriente, que definen esta potencia útil, y es la que estamos aprovechando. Pero bueno, posiblemente en mi instalación eléctrica yo tenga algunos transformadores conectados. Bueno, fíjese que en mi instalación no solo tengo transformadores, también tengo algunos mis motorcitos porque estoy haciendo un proceso aquí y me sirven para esto, esto y lo otro. Ah, muy bien. Entonces, esos motores van a requerir de potencia útil para hacer su trabajo y convertir la energía eléctrica en energía mecánica, en potencia mecánica para un proceso, pero también requieren de esa corriente que se utiliza para magnetizar. Y entonces aquí tenemos otro componente, otro vector, que puede ser o puede aumentar o puede disminuir dependiendo del tamaño de los equipos, dependiendo de la potencia que tengan, ¿sí? Dependiendo también de qué tan eficientes sean esos equipos, es decir, si son equipos relativamente nuevos o son equipos antiguos que probablemente ya no tengan las mismas eficiencias y tengan pérdidas. En este sentido, puede aumentar la potencia reactiva o el consumo de potencia reactiva. Y al aumentar entonces la potencia reactiva, la resultante o el vector que nosotros vemos aquí es lo que definimos como potencia aparente. Y de la relación entonces entre la potencia activa y la aparente, perdón, vamos entonces observando aquí que se está formando un ángulo, ¿verdad? Y aquí mientras más grande sea entonces la cantidad de potencia reactiva, el ángulo va a ir aumentando más y el ángulo va a ir creciendo. ¿Qué sucedería si en este caso la potencia reactiva fuera o fuese cero y no hubiese consumo de ella en la instalación? Ah, entonces este ángulo o este vector, perdón, que tenemos acá, que es la aparente, va a disminuir y se va a colocar entonces en fase, ¿verdad?, con la potencia activa, ¿verdad? Quiere decir que aquí el ángulo pues, va a ser igual a cero porque no tenemos nada. Y entonces aquí el seno, o como función trigonométrica, ¿no?, el seno de este ángulo va a ser igual a 1, que es lo que nosotros llamamos factor de potencia. Mientras más grande sea este ángulo, el factor de potencia es más bajo, el seno de este ángulo es menor y por ende, pues el factor es mucho menor. Y esto entonces nos define, y ahí vamos a entender entonces este concepto, nos define que si nosotros tenemos un dispositivo que nos va a suministrar la energía, la potencia, que en este caso puede ser que sea el transformador de la instalación eléctrica del distribuidor, ¿sí? O ya sea, digamos, el dispositivo, el contador o lo que tengamos nosotros a la entrada de nuestra cometida, necesitamos demandar esa cantidad de potencia, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta entonces que mientras más consumo tengamos tanto de reactiva como de activa,
esta aparente nos la va a tener que entregar y nos la va a tener que dar, ya sea el transformador o el distribuidor. Y si en este caso esta potencia, que es la reactiva, no la estamos aprovechando de forma adecuada, ¿verdad? O no se puede aprovechar de forma adecuada para producir un trabajo, pero es necesaria en esa proporción, y mientras más demandemos, los dispositivos como los transformadores de las subestaciones van a tener obligatoriamente que entregarla, ¿verdad? Y en este caso, entonces, van a requerir de mayor trabajo y capacidad. Y por esa razón es que empezamos a tener los muy comúnmente conocidos problemas de penalización, ¿verdad? Aquí nosotros vemos en una cuadrante cómo está la relación entre voltaje y corriente y cómo entonces vemos el desfase de este ángulo, ¿verdad? Aquí vemos una corriente, ¿verdad? En relación al voltaje que está desfasada, aquí dice 90 grados, ¿verdad? Y bueno, al ver estos diagramas fasoriales, al ver este tipo de ilustraciones, pues tal vez nos puede ser un poquito difícil interpretar el concepto, ¿verdad? Pero ya lo mencionamos, que en un circuito, como lo dice aquí, ¿verdad? De tipo inductivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos prácticamente un desfase. En este desfase de un adelanto, la corriente se ve afectada y en esa relación, en ese desfase, puede hacer que entonces nosotros tengamos mayor consumo o mayor necesidad de esa energía reactiva. Vamos ahora entonces a ver el tema de bajo factor de potencia. Ya definimos entonces que tenemos energía o potencia, perdón, activa, potencia reactiva, y la suma de estas dos en nuestra instalación es lo que se le conoce como potencia aparente. Repito, no es una suma aritmética, ¿verdad? Esto define ya otros componentes porque es prácticamente y eléctricamente hablando un tipo de función trigonométrica. Aquí vemos entonces que para producir un trabajo, dice, todas las cargas eléctricas requieren de cierto consumo de energía, ¿verdad? Y bueno, cuando en su mayoría es energía reactiva, repito, pueden ser motores, transformadores, reactores, aún las mismas líneas de transmisión, ¿no? Se pueden comportar así, dependiendo de cómo esté estructurado, ¿verdad? Este valor del ángulo se puede ir incrementando y ya repito acá, ¿no? Que puede ir disminuyendo el factor de potencia, porque esta es una relación directa con el coseno de este ángulo, ¿verdad? Entonces, observamos nosotros aquí, entonces, una relación directa entre el ángulo que se forma del voltaje y la corriente, ¿verdad? O por decirlo así, entre la relación de la potencia activa y la aparente. Y aquí vemos nosotros entonces que se van definiendo valores. Si el ángulo es cero, nuestro factor de potencia, que es igual al coseno del ángulo, es igual a 1. Si el ángulo es de 30 grados de desfase, el factor de potencia es igual a 0.86. Si el ángulo es de 60 grados, ¿verdad? El factor de potencia es igual a 0.5. Si nuestro desfase es de 90 grados o el ángulo es de 90 grados, entonces el factor es 0, ¿verdad? Bueno, y aquí observamos entonces un comportamiento que es reglamentario, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque si retrocedemos a la gráfica, esta no, nosotros observamos aquí que tenemos un cuadrante. Y vemos nosotros que aquí el voltaje pues va en un sentido y la corriente va en otro sentido y está desfasado, dice 90 grados. Si nosotros pudiéramos poner en fase tanto el voltaje como la corriente, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos nosotros que el factor de potencia va a ser igual a 1, ¿verdad? Esto es lo que está definiendo aquí. Si pudiéramos hacer que esto esté en fase, ¿qué es lo que se pretende? Y tal vez aquí quiero yo ya empezar a tratar de dar una explicación más simple.
¿Qué es lo que se pretende? Bueno, que al final el factor de potencia y que el coseno de este ángulo sea igual a 1. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón debería y tendríamos que mantener este factor, y lo vamos a llamar así, óptimo? Es porque decía anteriormente que la potencia reactiva que está asociada a las corrientes magnetizantes en los transformadores, en los motores, van siendo suministradas desde el distribuidor. Y cuando ellos nos la proveen, también nos la van a facturar. Y nos la van a facturar de una forma distinta. Y la forma en la que se utiliza o se acostumbra es a través del factor de potencia. Hay una forma que se ha establecido a través de la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad? Que está en la normativa de normas técnicas del servicio de distribución, en donde define que si los usuarios que requieren de o sus cargas no están interconectadas y requieren o están en este caso utilizando un factor menor a 0.9, ¿verdad? En esa definición, 0.9, que es el factor de potencia, por debajo de esos, van a incurrir en penalizaciones dependiendo relacionado a la cantidad de potencia activa que hayan demandado o que hayan consumido. O sea, en realidad aquí pues tenemos una relación directa entre la potencia activa que hemos utilizado para producir un trabajo y el factor de potencia. Y en base a eso pues no lo penalizan, ¿verdad? No lo van a penalizar. ¿Por qué razón? Ah, porque mire usted, el problema es que usted está consumiendo energía reactiva o potencia reactiva, ¿verdad? Y esa pues le está sirviendo a usted, pero a mí no me está sirviendo para nada, pues, ¿verdad? O sea, yo se la tengo que proveer a usted, pero eso me obliga a mí a dimensionar más grandes mis redes, mis transformadores, el suministro. Entonces, es mejor que de alguna forma pues usted pueda proveerle esa energía a sus equipos. Dice que cuando la cantidad de cargas inductivas es apreciable, dice, los requerimientos de potencia reactiva también se hacen significativos. Y esto pues puede afectar y disminuir de forma exagerada el factor de potencia, ¿verdad? Un alto consumo de energía reactiva se puede producir por un gran número de motores eléctricos instalados, presencia de equipos de refrigeración, aire acondicionado. Pues obviamente aquí lo que tenemos son compresores, y los compresores en esencia son motores. Una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos por una mala planificación, dice, operación en el sistema eléctrico de la industria. Bueno, esto es muy claro, y es porque muchas veces tal vez pensando en tratar la parte, digamos, en tratar la parte de sobredimensionar nuestros equipos o diseñarlos de forma holgada. Todos los equipos o dispositivos eléctricos han sido creados para producir o efectuar un trabajo útil. Entonces, muchas veces se puede sobredimensionar un equipo para determinada función. Y bueno, en el caso de los motores esto es crítico. De hecho, si un motor eléctrico no tiene un trabajo que hacer y está solamente funcionando, él va a demandar en su mayoría, en su totalidad, solo potencia o energía reactiva, no activa. Sí, en una pequeña proporción, obviamente, pues, ¿verdad? Pero en su mayoría, energía reactiva. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces, si la potencia activa es pequeña, pero la reactiva es alta, entonces recordemos en el triángulo, ¿verdad? Voy a regresar aquí. En el triángulo, si la potencia activa es poca y no me está siendo útil, pero la reactiva es muy alta, entonces el resultante, que es mi potencia aparente, va a hacer que este ángulo sea muy grande y que por ende el factor de potencia sea muy bajo. Y por esa causa y esa razón es que incurrimos en penalizaciones, incurrimos también en que pues el circuito o la instalación sea menos eficiente, ¿verdad? Porque no estamos aprovechando esa energía.
¿verdad? Y también puede hacer que sea por el estado físico, la antigüedad de nuestros dispositivos, que se produzca también este fenómeno, ¿verdad? Que haya mayor consumo de reactiva, porque obviamente el motor tiene que hacer un mayor esfuerzo, el transformador se sobrecalienta, empezamos a tener una serie de problemas y pérdidas en la instalación, ¿verdad? Y esto está asociado entonces a mayores costes de distribución, mayores costes de penalización por bajo factor de potencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que tenemos precisamente por un bajo factor de potencia? Bueno, en realidad esto tiene efectos, como lo dice ahí, negativos, ¿verdad? No es provechoso tener un bajo factor de potencia. ¿Y por qué razón? Pues bueno, en primer lugar porque nosotros observamos acá, ¿no? Que algunos problemas asociados a esto, pues, o técnicos al usuario, es el aumento en la intensidad de la corriente. ¿Por qué el aumento en la intensidad de la corriente? Ah, pues bueno, porque, y lo vamos a ver yo no sé si lo tengo aquí en una gráfica, lo vamos a ver, perdón, me voy a adelantar acá. Aquí me voy a adelantar y tal vez después voy a retroceder. Nosotros vemos aquí que tenemos una corriente o suministro, un suministro de corriente, perdón, ¿verdad? Que lo estamos tomando como energía activa y energía reactiva, y para la carga, pues trabajo mecánico, calor y generación de campos magnéticos. Estos dos los estamos tomando de la red. Bueno, retrocedamos. Tenemos aquí entonces que esas dos energías viajan a través de los conductores y se están suministrando al motor, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos que hay aumento de intensidad o de corriente porque es necesario que las dos vayan en el mismo conductor. Lo requiere el dispositivo y está tomándose de la red. Y si es muy alto el consumo de reactiva, pues el factor va a ser muy bajo y por ende, pues vamos a tener un aumento en la corriente, ¿verdad? Que estamos requiriendo. También hay pérdidas de energía en los conductores y graves caídas de tensión. Ah, bueno, sí, es correcto. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el tener una mayor cantidad de energía tomada desde la red a través de los conductores, con la capacidad que tal vez tienen o del dimensionamiento que tienen nuestros circuitos eléctricos, ¿verdad? Puede hacer que tengamos pérdidas por efecto Joule, es decir, tenemos pérdidas en el recorrido del conductor por calentamiento de sus cables. Y esos son consumos o costes de energía asociados y agregados a nuestra facturación, porque ya el conductor, pues sí, está pasando la energía que requieren nuestros equipos, está pasando ahí la activa, la reactiva, están fluyendo y están llegando ahí a nuestros equipos, pero como es demasiada la cantidad y el factor es muy bajo, entonces demanda de mayor cantidad reactiva, entonces los conductores se van a saturar, por decirlo así. Es como una carretera aquí o como una de las calles en nuestro país a horas pico, ¿verdad? Ya no cabemos, los carros ya no caben. Y entonces empiezan a saturar las vías. Algunos tratan de ver cómo libran ahí todo, ¿verdad? Pero bueno, eso causa una saturación, ¿verdad? Y eso, eléctricamente hablando, en los conductores va a generar calentamiento, pérdidas, ¿verdad? Y pues, por ende también caída de tensión, ¿verdad? Porque ya entonces el conductor empieza a ofrecer una resistencia al paso de la energía, ¿verdad? ¿No? Son algunos problemitas, ¿verdad? Asociados al bajo factor de potencia. Tenemos también el incremento de potencia en los transformadores, ¿verdad? Pues sí, porque entonces tendríamos en este caso que sobredimensionar nuestros transformadores para que puedan proveer las dos, ¿verdad? Y pues de hecho, pues eso es casi que imposible, ¿verdad? Teóricamente, ¿verdad? Y bueno, ya vamos, y de hecho en la diapositiva en la que me adelanté vimos entonces por dónde va a ir resultando la solución a este caso. También tenemos reducción de vida útil y la capacidad de los conductores, ya lo mencioné anteriormente. Disminución, dice, de vida útil del aislamiento de los conductores debido al sobrecalentamiento de las líneas. Eso es lo que explicábamos también, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué efectos tenemos también, no solamente en la instalación, sino también de tipo económico? Pues es lo que precisamente estábamos hablando desde el inicio.
que tenemos un aumento en la facturación de energía, ¿verdad? Mayor consumo de energía, obviamente, ¿verdad? Vemos que esto pues, también representa que el consumo aumente proporcional, pero también por temas de penalización, ¿verdad? Tengamos un coste adicional eh, en nuestra facturación. Muy bien. Adicional a esto, veámoslo ahora desde el punto de vista del distribuidor y no del usuario. Desde el punto de vista del distribuidor, mayor inversión en los equipos de generación, pues la capacidad en cada unidad debe ser mayor para poder entregar esa energía reactiva adicional. De hecho, el proveedor pues la está suministrando, la está entregando en cierta proporción. Nosotros observamos aquí que la regulación nacional nos obliga a que el factor de potencia tiene que estar arriba de 0.9, ¿sí? Esto por efectos de eficiencia. Pero recordemos que de 0.9 a 1, pues todavía hay un pequeño estrato ahí y que de hecho ya la compañía o el distribuidor está suministrando esa cantidad de reactiva en una pequeña proporción, bueno, ya la está entregando, ¿no? Porque se supone que el factor debería de ser igual a 1, ¿verdad? Para no tener ninguna necesidad. Pero bueno, sí se está entregando ya una cantidad de energía reactiva adicional del distribuidor. También se requiere de mayores capacidades en las líneas de transmisión y distribución y los transformadores de transporte, ¿verdad? Y la transformación para esta energía. También se produce el efecto de caídas de tensión, ¿verdad? Y baja regulación del voltaje, ¿verdad? Y esto puede afectar la estabilidad de la red eléctrica. Es por eso, y esa es la razón del por qué el distribuidor, pues, tiene que demandar, ¿no? Que en las instalaciones el consumo de energía reactiva, pues, se pueda estabilizar. Y bueno, si ese no fuese el caso, pues obviamente el distribuidor toma las medidas necesarias, correctivas, para poder hacer ese balance. Y por esa razón, pues es que en la facturación va a aparecer siempre una penalización. Hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos en donde se observa, pues, que eh, dependiendo de la proporción o la cantidad de ese consumo de energía reactiva, los costes son bien altos, ¿verdad? Son representativos, pero bueno, no sé si por cultura, pero muchas veces se acostumbra el usuario a pagar la penalización, ¿verdad? Sabiendo pues y entendiéndolo, porque este es el propósito de este webinar, que hay soluciones para poder mejorar el factor de potencia. Hay soluciones para poder mitigar estos efectos, ¿verdad? ¿Qué beneficios pues vamos a tener de corregirlo? Primero, la disminución de las pérdidas de los conductores, es decir, los conductores van a descansar, ¿verdad? Se van a sentir tranquilos y en la capacidad de poder seguir suministrando pues la energía que sí es necesaria. También evitamos las caídas de tensión en la instalación porque la infraestructura de la red y de la distribución interna entonces va a ser más eficiente. También vamos a mejorar la calidad de energía. Bueno, aquí se mencionan términos como armónicas, caídas de tensión. Y bueno, quizás si nos diese tiempo vamos a hablar rápidamente de algún tipo de estos fenómenos asociado pues a la instalación de soluciones para compensar el consumo de energía reactiva. El incremento de la vida útil de las instalaciones, ¿verdad? O sea, hay pues una proyección de que las instalaciones pues tengan mayor durabilidad. Y la mayor carga de kilovatios de equipos de transmisión y distribución o menor dimensionamiento de estos equipos, ¿verdad? Es decir, como solamente se va a poder o a requerir que los transformadores, las barras, los cables y todos ellos, que son los dispositivos que nos entregan la energía, solamente puedan entregar energía activa, pues esto va a mejorar y va a tener beneficios a la instalación. De tipo económico, pues la reducción de los costos de facturación, la eliminación completamente del cargo de factor de potencia, aumentamos la eficiencia de los equipos y menores costos, dice, de operación, ¿verdad? Porque pues en este caso, pues vamos a ver que
nuestros dispositivos eléctricos como tal, ¿verdad? Pues van a trabajar de forma más holgada, ¿verdad? Más descansada, por decirlo así. Bueno, voy a hacer una pequeña y breve pausa. El tiempo nos avanza. Creo que tenemos algunas preguntas ahí de nuestros panelistas, perdón, de nuestros participantes. Y bueno, quisiera dejar un breve tiempo para resolver algunas de ellas. Kelly, no sé si pudiera apoyarnos con esto y luego de esto pues vamos a dar un breve receso también y luego continuamos con la segunda parte de la presentación. No sé si pudiéramos observar y revisar qué preguntas tenemos por acá. Bien, de momento todavía no tenemos ninguna pregunta. Podemos hacer un pequeño receso y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede escribir en este momento en la parte de preguntas y respuestas para que posteriormente le podamos dar respuesta. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Nos reconectamos en 5 minutos, 10 de la mañana para continuar con la segunda parte de esta presentación. Gracias. Sí, no se desconecten y pueden escribirnos.